Buenas tardes, profesor. A continuación, Matías Zelaya, quien les habla, le daré a conocer sobre el sensor de temperatura de combustible. A continuación, en el presente informe, daré a conocer qué es el sensor de temperatura de combustible, el cual se emplea tanto en vehículos bencineros como petroleros. Además, daré a conocer la función, ubicación y fallas de este tipo de sensor del tipo termistor, con el fin de incrementar el conocimiento sobre este componente utilizado en el área automotriz. Bueno, el sensor de temperatura es un sensor del tipo termistor, el cual le entrega información a la unidad de control sobre la temperatura del combustible. Varía su resistencia dependiendo de la temperatura en la cual se encuentre el combustible. La función de este tipo de sensor se basa principalmente en indicarle a la unidad de control la temperatura actual del combustible mediante un rango de trabajo en la cual el sensor funciona con 5 volts de alimentación. La temperatura, dependiendo si es alta, la resistencia será baja, y en condiciones de que el combustible se encuentre frío, la resistencia será alta. Gracias a este sensor, la unidad de control interpreta los tiempos de inyección y la duración del pulso de los inyectores. Aquí en la imagen podemos apreciar el esquema eléctrico del sensor. Bueno, ahora conoceremos la ubicación, la cual varía según modelo y fabricante. Una de las zonas más características donde lo podemos encontrar es en la línea de alta presión de combustible y además en la parte más cercana de la bomba de alta presión de combustible en los vehículos diésel. Valores de trabajo. Los valores de trabajo de este sensor del tipo termistor NTC es de un valor de 5 volts para su alimentación. En cuanto a su resistencia de trabajo y lectura, este sensor oscila entre los 15 mA y su rango de medición en base a temperatura oscila entre los menos 40 grados y los 120 grados Celsius. Lectura en osciloscopio. En el osciloscopio, este sensor nos arroja una señal lineal y podemos apreciar un aumento de temperatura, por ende, como se aprecia en el gráfico, disminuye su resistencia. Fallas relacionadas al sensor. Una de las fallas relacionadas al mal funcionamiento o lectura del sensor es la inestabilidad de funcionamiento del motor del vehículo, ya que no habrá una medición exacta de la densidad y temperatura del combustible, lo cual genera inestabilidad en los tiempos y cantidad de inyección. Otra falla asociada al mal funcionamiento de este sensor es el aumento del consumo de combustible en nuestro vehículo, debido a la mala lectura de parámetros. Por ende, no hay exactitud para una correcta inyección de combustible. Y por último, en base a las fallas y en base a la investigación que pude realizar sobre este sensor, encontré el caso de una camioneta marca Toyota Hilux año 2007, la cual el conductor, una vez que superaba las 3000 revoluciones por minuto, la camioneta no seguía acelerando y presentaba inestabilidad.
Esto debido a mala lectura de los parámetros del sensor de combustible, lo cual además generaba en el panel de instrumentos que se encendiera el testigo del check engine. Diagnóstico del sensor. En cuanto a diagnóstico del sensor de combustible, podemos encontrar una medición la cual se debe medir el voltaje de alimentación del sensor con el contacto del vehículo en off, es decir, apagado, y verificar que el sensor no posea un voltaje de alimentación superior a los 5,2 volts. De ser superior a el voltaje, se relaciona un corte en la señal del sensor. Otro diagnóstico a realizar al sensor es la verificación de cada uno de sus conectores y cables para así descartar una falla en el cableado del sensor. Y por último, una vez realizadas estas dos verificaciones y no encontrar falla alguna, se procede de manera directa a sustituir el sensor de combustible del vehículo. Bueno, a continuación les daré a conocer lo que es el manual de taller de Chevrolet en base al código P0180, lo cual en General Motors podemos encontrar que arroja dos códigos. En primer lugar tenemos el P0182 y luego tenemos el P0183, ambos del sensor de combustible, de temperatura del combustible. Bueno, para revisar el circuito y buen estado del sensor, Chevrolet recomienda apagar por 30 segundos el vehículo o esperar a que la unidad de control se encuentre en reposo. Luego desconectar el sensor de combustible. Paso 3, encender la ignición del vehículo con el motor apagado y observar parámetros de temperatura del sensor de combustible con una herramienta, ya sea multímetro o osciloscopio. La temperatura del combustible debe llegar a menos 40 grados Celsius. Si la temperatura del combustible es mayor a menos 40 grados Celsius, hay que revisar si es que hay algún corte de la tierra del sensor o cualquier otro corte en base al cableado del sensor, ya sea señal. Si la prueba de los circuitos es normal y en caso extremo se procede a verificar o cambiar el módulo de control. Paso número 4. Si todos los circuitos están normales, se procede a reemplazar el sensor de temperatura del combustible. Vamos con el código P0183, el cual nos recomienda encender el vehículo a ignición con el motor en off, es decir, apagado, y observar nuevamente los parámetros del sensor de temperatura de combustible con un multitester o osciloscopio. Si la temperatura del combustible es más fría que menos 30 grados Celsius, se procede a revisar si es que hay algún circuito abierto en el circuito de baja referencia, es decir, alimentación. Si la prueba de los circuitos es normal, se procede a verificar el módulo de control. Paso 2. Desconectar el sensor de temperatura de combustible. Es importante que si se encuentra algún corte, el sensor de temperatura debe ser reemplazado. Paso 3. Con un multímetro, medir el voltaje entre el circuito de señal de temperatura de combustible y una conexión a tierra, ya que hay que verificar que el voltaje no sea superior a 5 volts y revisar ya sea cortes en el cableado. Paso 4. Conectar o hacer un puente con un fusible de 3 amperes
con el circuito de alimentación o señal del sensor de temperatura del combustible y el circuito de baja referencia, como se menciona. Paso 5. Observar parámetros del sensor de combustible con una herramienta de exploración, en este caso osciloscopio o multitester. Si la temperatura es menor que 120 grados Celsius, se procede a revisar el circuito de señal y verificar si tiene algún circuito abierto. ¿Ya? Paso 6. Con la inyección todavía encendida, conecte un multímetro entre el circuito de señal y una conexión a tierra con el multímetro ajustado en la escala de miliamperes. Medir la corriente. Si la corriente mide más de 15 mil amperios, revisar si es que hay algún corte en el circuito de alimentación o señal. Y por último tenemos el paso 7, el cual dice: si todos los circuitos están normales, se procede a reemplazar el sensor de temperatura del combustible. Bueno, aquí también presentamos lo que es el manual de taller de Peugeot y Toyota, donde investigando no había mayores diferencias en cuanto a los parámetros o pasos a seguir para la verificación del diagnóstico de la falla entre estas marcas. Por ende, a mi parecer, la de Chevrolet sería más exacta, ya que también nos detalla el paso a paso y cómo llegar a resultados certeros en base a la utilización de ya sea osciloscopio o multitester. Concluyendo con la presentación, como mencioné, no se puede apreciar una gran diferencia en cuanto a diagnóstico de la falla, ya que el manual de Chevrolet se realizan mediciones realizadas bajo el uso de un multitester, al igual que en Peugeot y Toyota, siendo así un código de falla genérico, el cual solo varía en el modelo de vehículo en el cual se implementa este sensor. Ya que por la investigación igual que realicé, se caracteriza más en los vehículos petroleros y vehículos americanos, como en el caso de Chevrolet y Ford. Y bueno, dentro de ambos manuales se aprecia el mismo modelo de operación en base a pruebas de voltaje, revisión física y visual del cableado del sensor, y por último se concluye con la sustitución del sensor. Bueno, agradeciendo su atención, doy por concluida mi presentación.